conductas de consumidor, porque definitivamente la sociedad se mide a través de la conducta de un consumidor. Estuve muchas horas sentada, venía muy cansada y básicamente fue difícil saber que tenía un infarto pulmonar, así me lo dijo el doctor. Creo que ese es el mayor legado que como líderes les dejamos a los equipos de trabajo, que vayan por sus sueños. Soy María Fernanda Bertel Puyo. Hoy vamos a hablar de adaptabilidad, de crecimiento y de disfrutar el camino, de bajar el acelerador cuando tenemos que hacerlo. Mafe, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y quiero que nos cuentes un poquito quién es María Fernanda Bertel. Cuéntanos. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación. Me siento súper orgullosa y muy feliz de poder estar aquí en este podcast y poder hablar de estos temas tan importantes. ¿Quién es María Fernanda Bertel? Pues una mujer feliz, una mujer que tiene sueños y que ha construido sueños desde niña. Que a través de la disciplina, de perseverar en esos sueños, ha aprendido muchas cosas en la vida y que ha ido recorriendo el mundo, pues podría decirlo así, porque pues no solamente he vivido en la ciudad natal, que es Bogotá, y ahora en Medellín, una ciudad que me acogió hace 11 años, sino en otros lugares del mundo, pues por mi trabajo también pude conocer otros lugares y finalmente eso nos ayuda a adaptarnos y a crecer en la vida personal y profesional. Entonces, pues María Fernanda desde niña empezó a soñar en dejar un legado, una huella en lo que hiciera. Desde muy niña me gustaba el arte, mi papá siendo médico, entonces yo quería ser doctora, pero después fui transformando un poco esos gustos a querer estudiar una carrera en la que pudiera dejar todas mis capacidades, no importa en la industria en la que estuviera, pero que me permitiera crear, mejorar y optimizar procesos. Eso también lo aprendí de un tío en esa época. Entonces estudié ingeniería industrial. Y solo quería estudiar esa carrera, o sea, me presenté en una universidad y era el foco de estar en esa universidad y en esa carrera. Estudié en la Universidad Javeriana y me presenté solo a esa universidad, pasé y pues creo que fueron 5 años de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y pues quería también emprender. En mi familia también había emprendedores, tías con empresas, tíos con empresas y me gustaba esa parte de crear, de desarrollar. Entonces básicamente por ahí me fui y la vida pues me ha ido llevando por diferentes caminos que creo que el camino se va abriendo en la medida que uno va esforzándose y va generando estos procesos de crear sueños y sobre todo de cumplirlos. Claro que sí, ahí te voy a hacer énfasis en algo muy bacano que me dijiste, y es que me dijiste que querías únicamente ingeniería industrial. Se te metió en la cabeza que querías ser ingeniera industrial. ¿En qué momento ocurre que una ingeniera industrial se vierte o encuentra estas vertientes del mercadeo? Sí. ¿Cómo pasa eso? Bueno, en la universidad pues el pensum académico era muy diverso porque ingeniería industrial es optimización de procesos, pero básicamente sí muy enfocado a la industria, a la logística, pero también no es como que tienes un mercadeo independiente a un proceso productivo o un proceso de logística, porque en una organización todo está conectado. Y en la carrera pues me gustó ver, digamos, las materias de mercadeo me parecían interesantes, aunque no fueron mi primera opción. Mi primera opción siempre, pues, eje central de la carrera, producción. Y yo salí a ejercer profesionalmente. Mi práctica empresarial fue en una compañía muy amada en Colombia y muy relevante que nació en Medellín, Sonolux, una compañía discográfica. Entonces tenía todo ese mundo del mercadeo, pero también tenía un mundo productivo porque en esa época se hacían CDs, ya no estaban los long play, pero sí los CDs y los cassettes. Pero encontrar cómo se creaba ese proceso productivo en un estudio de grabación era muy interesante, conocer cómo se creaba esa música desde los autores, desde los intérpretes, conocer todo ese tema pues legal, laboral. Yo estaba en la parte administrativa, pero me tocó hacer un proceso interesante de conocer todas las áreas de la organización por organización y métodos y estructurar procesos, que es parte de la esencia de mi carrera, y de mejorar procesos. Y ahí me gustó mucho empezar a ver esa parte del mercadeo. Y de ahí pues a través de mi experiencia profesional pues me fui metiendo mucho más en los procesos de producción y definitivamente la producción es crear algo, un servicio o un producto. Pero para que ese producto o servicio sea exitoso hay que hacer mercadeo, hay que hacer promoción, hay que hacer venta. Entonces todo está ligado.
Entonces, después de Sonolux me gradué, empecé a trabajar en una compañía a través de outsourcing en procesos productivos en una farmacéutica alemana, en procesos, en industria, en optimizar, en medir tiempos, en estar con los operarios, en entender cómo se hacían las cosas. Ahí te quiero interrumpir, Sí. pero entonces te fuiste para Alemania. No, en Bogotá. Ahí no todo viajaste. esto fue, todavía Estuvo no había en viajado, Bogotá. todo lo que te estoy contando es desde Sí. Bogotá y desde ir conociendo cada vez más procesos logísticos, muchas asesorías, y me salió una oportunidad laboral en un portal de internet en el año 2000, que estaba en toda su expresión, todo el tema de los portales de internet. Estaba Terra, en ese minuto me sale el sitio.com. Yo decía, bueno, esto es un tema interesante y me salen ventas, un proceso de empezar a entender la planificación y no era netamente la venta de la publicidad, sino era también desde el ejercicio de la pauta, pero pues también generar oportunidades de negocio. Entonces me empecé a enamorar cada vez más y más del mercadeo, entendiendo los procesos, o sea, la fuente de la creación de un proceso y el mejoramiento. Y ahí estuve un tiempo importante hasta que las .com empezaron a tener dificultades. Esto era una empresa argentina y ellos cerraron la operación en Colombia. Yo había estado viendo un poco esa situación y me voy otra vez a una farmacéutica, pero de productos o agroquímicos, en realidad son productos para la agricultura. Entonces ahí es donde tú dices, una carrera tan, digamos, interesante como la ingeniería industrial te permite estar en cualquier sector. Estuve en una discográfica, en una farmacéutica, productos farmacéuticos para los humanos, luego en un portal de internet y me sale esta oportunidad en ventas, como analista de ventas. Estaba todavía muy pequeña en mi ejercicio profesional y me sale esta oportunidad para trabajar en planificación comercial, venta de fungicidas, herbicidas, insecticidas, o sea, conocer Colombia desde sus regiones en los cultivos, saber que pues también la agricultura es súper importante y porque pues se necesita para cuidar ciertos cultivos el manejo y el control de plagas. Entonces yo decía, bueno, yo no soy ingeniera agrónoma, pero empecé a aprender de lo que era el marketing del cultivo, el marketing del producto, pero estaba en ventas. Y ahí decidí estudiar y profundizar mercadeo y hacer una especialización en mercadeo. ¿Eso fue para qué año? Eso fue en el año 2004. 2004 estuve haciendo mi especialización en la Universidad de los Andes y empecé a conocer mucho más. Yo estaba en ventas, pero quería dedicarme al mercadeo. Y pues básicamente salen oportunidades de la mano, digamos ya de una compañía francesa, que sale esta oportunidad a través de la universidad en la que estaba haciendo mi especialización y me voy a trabajar netamente en marketing, ya en mercadeo, como gerente de producto de las líneas de cocina de una compañía francesa. Que compró en los años 60 a Samurai. Entonces me hablaban de licuadoras y yo decía, bueno, no, las licuadoras, claro, las conozco y me tocaba ya desde la creación del producto, entender la necesidad de un consumidor, desde trabajar arduamente con investigación y desarrollo, con la planta de manufactura y entender que todo el producto que también se desarrollaba desde mercadeo en esta empresa francesa, en Groupe SEB, tenía que ver con en hacer el producto desde la raíz, es decir, con las características también había que costearlo, ponerle un costo, un precio, una cadena en los diferentes canales de distribución y poder darle una personalidad, un nombre, una imagen, mercadearlo, publicitarlo, colocarlo en las góndolas de los clientes y velar por ese producto. Era como la mamá de las licuadoras, un poquito así lo vemos hoy los productos que están en la cocina. Entonces me tocaron todas las líneas de cocina. Ahí estuve pues 15 años de mi carrera profesional y ahí es donde empecé a moverme a través de estas plataformas en expatriaciones y en irme a otros lugares a entender conductas de consumidor, porque definitivamente la sociedad se mide a través de la conducta de un consumidor, los hábitos, las tendencias, y pues generar negocios tiene que ver con este tema de entender muy bien al consumidor. Entonces en Colombia pues teníamos una región que manejaba Colombia, Venezuela, Ecuador. Pero todo eso desde acá. Desde Sí. Bogotá, desde Cajicá, digamos que era la oficina principal. Y me sale en el año 2007 una oportunidad para irme a Santiago de Chile. Ese fue el primer viaje de salida del país, pero también con unos deseos muy grandes de aprender cosas nuevas, de explorar, de entender una cultura diferente. Ahí pues muchos de mis líderes en ese momento también me asesoraron sobre lo que era vivir fuera, aprovechar esas oportunidades que también se iban presentando de la mano de una multinacional francesa pues que había creído en Colombia, pero que tenía también muchas filiales en el exterior. Y ese mentor que tuve, el presidente de Groupe SEB en ese momento,
vivió en Santiago de Chile, me habló muchas cosas y yo decía, bueno, salir también del país, estar sola, sin mi familia, pues también es un salto interesante. Claro. Pero me fui en ese proceso como de exploración, estar pues en una entrevista presencial, pero quedarme el fin de semana para entender un poco la dinámica de la ciudad, ir a un supermercado, saber, bueno, cuáles son las costumbres acá, muy corto, pero para hacerme una idea de lo que era vivir en una ciudad a 6 horas de distancia en avión y a muchos kilómetros de distancia. Y yo quiero ahí preguntarte, por ejemplo, desde tu llegada a Chile, ¿cómo fueron esos retos o cómo afrontaste Chile? ¿Cómo María Fernanda llegó y dijo, bueno, pues madre, es otra ciudad y es otra cosa, es otra dinámica, es otro ambiente totalmente diferente? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Y si te dio duro, si te dio un poquito duro, o si lo tomaste de la mejor manera. Cuéntanos un poquito pues cómo fue la experiencia. Eso es súper importante porque creo que uno se mide en ese tipo de experiencias para saber si uno es capaz. La adaptabilidad no es fácil en la vida y no todas las personas están para salir del país, estar solos. Tenía mis miedos, mis angustias, mis temores, porque obviamente iba a estar pues lejos, fuera de lo que conocía, mi ciudad, mis papás, mis hermanos, la familia. Pero creo que desde el primer momento, cuando hice ese viaje de exploración, me di cuenta que era un lugar en donde me veía, me proyectaba. Me pareció una ciudad muy organizada, muy bonita, el hecho de tener estaciones, el verano, el invierno, las personas que me entrevistaron, otra experiencia, las personas que me entrevistaron y el gerente general de Groupe SEB en Chile, francés, casado con una mexicana, o sea, también tenía una conexión pues importante latina, pero me habló mucho de la ciudad y también las personas que estaban ahí, digamos, me abrieron muy bien las puertas y me explicaron muy bien cómo era vivir. Sin embargo, pues uno no estaba viviendo en ese momento. Entonces, el día que piso, por primera vez ya cuando acepté la posición como gerente de mercadeo del país, de Chile, y entender muy bien también el reto, ¿no? El desafío, pues eso me lo enviaron en esos momentos y les dije a mis papás, bueno, me voy. Fue muy interesante empezar a entender la ciudad, la gente. Pero los colombianos nos quieren muchísimo allá y también han hecho un legado interesante a nivel médico. Había muchos doctores, mucha gente que en ese momento estaba en Chile. Una amiga de una tía estaba como agregada cultural de la Embajada de Colombia, entonces tenía toda esa comunidad colombiana también. Entonces también uno necesita tener por lo menos esas cosas cerca. Tenías como un respaldo ahí. Y ese respaldo también en contarte un poco cómo es la experiencia de un colombiano en un país diferente. Entonces ahí digamos que me sentí muy respaldada. Pero algo que me encantó que me dijo el gerente en ese momento de la entrevista, me dijo, si tú encuentras en Chile un amigo, encuentras realmente a alguien que se va a volver para toda la vida como si fuera tu familia. En la ciudad y en Chile la gente pues invita a sus casas a esas personas que son importantes, el resto es trabajo y simplemente por conexión. Y eso se me quedó muy grabado porque yo estuve 3 años y realmente hice grandes amigos y personas que se han convertido en mi familia. Tenía una persona que era proveedora y en un momento determinado pues se convirtió en la mamá chilena, la persona que empezó como a cuidar ciertas cosas de esto se hace por aquí, esto por aquí, los trámites, o sea, tantas cosas hasta muy simples de la vida que son muy diferentes a lo que pasa en Colombia y que al final pues yo sentí como ese respaldo y esa conexión. Y te adaptas a la comida, al frío, al calor y el poder interrelacionarte, creo que eso es lo más importante para adaptarte. Los desafíos a nivel profesional también fueron grandes, manejar algunas líneas de negocio que yo ya no conocía, antes estaban las líneas de cocina, ahora me tocaba manejar también las de no cocina y por ejemplo categorías muy importantes que aquí no se manejaban en Colombia en esa época y sí se manejaban allá. Entonces, planchas de ropa, cuidado personal, aspiradoras, que era un mercado muchísimo más grande en número de unidades que lo que ocurría en Colombia. Entonces fue muy interesante también el aprendizaje y aprender sobre todo de consumo, de comportamiento de consumidor. Somos muy diferentes. Entonces yo era la caribeña, un poco la tropical, y yo decía, bueno, Bogotá no es tropical, no es tan caribeño, pero nos ven a los colombianos alegres, cercanos, entonces eso creo que también me ayudó muchísimo a abrir caminos y abrir puertas. Me parece excelente. Y luego de Chile, de esta experiencia en Chile, yo sé que has estado en muchos otros países. Bueno, en Chile se presentó una situación y es que la región sur de Sudamérica, pues la parte más sur del continente de Sudamérica, se reorganizó entre Argentina, que era un país independiente
en las filiales de la compañía, Chile era otra filial independiente y Perú dependía de Colombia. Se reorganizó como una sola región, un clúster que se llamaba el Southwest, y la base de esa región iba a quedar en Argentina. Entonces a mí me dijeron, te vas para Buenos Aires. En su minuto yo decía, pues como que siento que todavía me falta mucho por hacer en Santiago. Claro. Viajé muchísimo por Santiago, independientemente que el negocio era mucho más concentrado en Santiago, a nivel, digamos, ya de turismo y de conocí mucho el país. Yo decía, como que siento que todavía me faltan cosas por hacer. Pero pues Buenos Aires me parecía un desafío también muy grande, ya 3 países, me fui como primero a trabajar en unas líneas de negocio, como gerente de los 3 países para las líneas no cocina. Argentina era un país también muy grande. Perú tenía muchos desafíos, también a nivel de consolidación de marca, era un país muy chiquito. Y a los pocos meses de llegar a Buenos Aires y de dar el sí, pues me ascienden ya como a gerente de mercado de todo el país. Entonces fue también una apuesta interesante. Un país muy diferente, los separa completamente la cordillera de los Andes. Ellos tienen algunas rivalidades, pero pues son países hermanos. Sin embargo, la cordillera de los Andes hace que la forma, digamos, del consumidor argentino es muy diferente a la del consumidor chileno. Siempre me preguntan qué fue mejor, vivir en Buenos Aires o vivir en Santiago. Yo creo que fueron diferentes, pero son me las experiencias gocé. Totalmente diferentes, o sea, no son comparables. No son comparables y me las gocé las dos por igual. Igual viajaba mucho entre Buenos Aires y Santiago, iba mucho por fines de semana porque me tocaba por trabajo, pero también porque tenía como a esa familia extendida que para mí fue importante. Amigos también de otras nacionalidades, no solo chilenas, salvadoreños, cubanos, franceses, realmente multicultural. Pero en Buenos Aires también aprendí tantas cosas del mercado, del canal de distribución y de la gente, de la comida. Tiene una historia increíble, la arquitectura, y ahí estuve 2 años. Yo quiero que me digas, por ejemplo, poniendo las cosas en una balanza, ¿cuál fue la lección grande que te dejó Chile y cuál fue esa lección grande que te dejó Argentina? Bueno, en Santiago de Chile, el país era más pequeño incluso que el negocio en Colombia, pero con muchos matices de crecimiento y de experiencia. Pero además tuve una vivencia a nivel personal en Santiago muy compleja. Yo viajaba mucho y tenía un equipo pequeño, muy comprometida, trabajando mucho. Digamos, soy ingeniera y tengo algunos temas como de estructura y de metodología. Y en uno de mis viajes a Francia por temas de trabajo, regresando a Santiago, en el año 2009 me dio un tromboembolismo pulmonar, bajándome del avión. Estuve muchas horas sentada, venía muy cansada y básicamente fue difícil saber que tenía un infarto pulmonar, así me lo dijo el doctor. Yo empecé a sentirme cansada cuando yo llegué, pero no sabía qué era lo que tenía. Y pues tengo un papá doctor, entonces un minuto era, no, debe ser, ¿será que te enfriaste mucho? De pronto mi mamá me decía, te dio una pleuritis. Y yo decía, no, estamos llegando en invierno, pero esto está un poco más extraño. Fui al doctor y no encontraban qué tenía. Me hicieron un TAC de contraste al final de la semana, después de regresar, y encontraron que tenía un coágulo, un trombo, cerca al pulmón, entre el pericardio y el pulmón. Me asusté mucho porque es una cosa bastante delicada y yo decía, bueno, estoy lejos de mi casa, mi familia, eso fue una lección de vida muy grande. Entró el pánico en ese momento. Y yo al fin, era como que no lo veía, yo no, yo me puedo ir, me puedo quedar, o sea, necesito ir a mi casa. O sea, era como un poco de angustia y decía, estoy sola, mi familia no está aquí, pero sí sentí esa familia extendida, mi mamá chilena y amigos, grandes amigos que tengo hoy de la vida, que me cuidaron y estuvieron conmigo. Estuve en cuidado coronario 6 días. Mi mamá llegó, esto pasó un viernes, mi mamá llegó el domingo, la oficina se encargó de hacer absolutamente todo y de que mi mamá estuviera conmigo. Estuvo 15 días y pues me recuperé, o sea, al final yo creo que son las ganas y el saber qué fue lo que pasó, y ahí me di cuenta que muchas veces hay que hacer un pare en el camino y también tener un buen balance de vida entre la parte personal y profesional, y uno muchas veces no lo ve y dice, no, le estoy dedicando el tiempo, no, y puedo con todo y tengo balance, pero resulta que no, esas cosas también están muy adentro en el subconsciente. Hay que saber frenar. Y pues si no frenas, pues es como una muralla en donde tú vas corriendo y te estrellas, y pues fue muy delicado. Entonces también ahí empezó, bueno, si llego con mi maleta y tengo que desempacar, porque yo viajaba mucho, pues no pasa nada si no la desempaco y organizo todo ahí, tengo que descansar. Y a tomar la vida un poco más
relajada en algunos puntos. Yo creo que también bajar el acelerador y la autoexigencia, que también pues creo que es importante. Esa fue una lección importante en Chile. Bueno, y de Argentina, los mayores aprendizajes creo que se dieron. Yo no me quería ir de Argentina, fue muy poco tiempo, pues para mí fueron 2 años. O sea Siento que pasamos de Chile, que no te querías ir de Chile, ahora ya estaba súper arraigada en Argentina. Sí, al principio fue difícil y viajaba mucho a Chile, era como, ¿cómo hago para dejar y vivir el hoy, la ciudad en donde estaba? Al final estaba haciendo ya muchas otras cosas, mucho más en Argentina, mucho más compenetrada con la ciudad. Y pues me llegó la noticia de regresar a casa, porque el grupo compra una marca muy grande en Colombia, la marca Imusa. Groupe SEB pues es líder mundial en electrodomésticos y en menaje de cocina con la marca Tefal, pero Imusa era el grande, el gigante en Colombia y pues a nivel latinoamericano también, una marca muy poderosa, y ellos pues hicieron una negociación y compran la marca en el año 2011 y me dicen, hay que regresar a casa, no a Bogotá, a Medellín, y yo no me quería ir de Argentina, como que decía, Dios santo, tengo todavía muchas cosas que hacer, ¿será que digo que sí, será que digo que no? Ya estoy fuera del país, estoy aquí, podría buscar algo acá o quedarme, pero al final en alguna conversación, y recuerdo mucho esa conversación con mi mamá, me decía, deja que el río fluya, no sabes qué vas a encontrar en Medellín, las oportunidades se dan para regresar a casa, para estar más cerca también a la familia, independientemente que estén en Bogotá, deja que las cosas fluyan, y así fue. Finalmente, mi tiempo en Argentina, hice también grandes amigos, tengo muchos amigos ahí, me encantó la ciudad, aprender de las diferencias que hay entre los consumidores y el mercado también fue algo interesante, y empecé a entender que definitivamente los cambios te traen esos aprendizajes, soltar y disfrutar lo que tuviste en cierto momento, porque tampoco no se puede arraigar a esas cosas, y recibir con mucha gratitud lo que llegaba para mí. Y llego a Medellín hace 11 años, en el año 2012, con muchas expectativas. Probablemente uno ya sabe cómo funciona Colombia, sabe cómo funciona Bogotá y tiene algunas ideas de lo que funciona, pues cómo funciona Medellín, porque yo pues conocí a Medellín por trabajo, en algún momento había venido, no a vivir, pero pues sí sabíamos que había regionalismos. Sí. Probablemente iba a venir una rola a Medellín y a una empresa muy grande, muy consolidada. Entonces también tenía esos temores de cómo ir a hacer la adaptación, pero también con mucha fe, con mucha tranquilidad. Y ha sido pues un proceso maravilloso. Aquí estuve 7 años trabajando con Groupe SEB, con la marca Imusa, enamorada totalmente de la marca, de conocer los orígenes. Me tocó celebrar los 80 años desde la posición que tenía de dirección de mercadeo para la región. Y es una marca muy posicionada, una marca con una historia maravillosa, y entender cómo se hizo una marca tan poderosa fue pues maravilloso para mí, y también el poder adaptarme a mis compañeros, a mis colegas, que me contaran cómo se respira esta marca. Entonces fue muy interesante esa oportunidad de estar aquí en Medellín. Viajaba demasiado, yo creo que había aprendizajes, pero seguía viajando con más cuidados, por supuesto, la parte de salud, pero también con un tema muy sobre lo profesional, viajando, recorrí pues muchos lugares precisamente por mi trabajo. Sí, yo quiero hacer ahí Sí. una pequeña énfasis en algo que me dijiste, y es que llegaste a entender pues como el comportamiento del consumidor acá. Háblanos un poquito cómo es ese comportamiento del consumidor de acá, paisa, qué diferencias hay entre los otros, o si tienen similitudes, como a los bogotanos o a los costeños, cómo se comporta el paisa. Bueno, yo creo que en Medellín hay una pujanza innata desde la creación de empresas, ser muy emprendedores y crear grandes empresas. Creo que hay una pujanza impresionante. Y lo otro es que es una ciudad y toda su gente se cuida entre sí, cuidan lo suyo, cuidan lo propio, y eso es de admirar, y a mí me encanta, porque en la ciudad cada cosa, o la tacita de plata, como se llama Medellín, cada cosa tiene que ser cuidado, y no importa el lugar en donde estés físicamente, en el barrio en el que estés, pero la gente es muy cercana, el servicio es maravilloso y se cuidan entre sí. Probablemente en otras regiones del país, pues siendo Bogotá una ciudad tan grande, en alguna época pues veíamos ese gran ejemplo de los paisas y de la gente de Medellín, y es cuidar su ciudad. En Bogotá hay muchas personas de muchos lugares del país, y probablemente por la dimensión de la ciudad es más difícil cuidarla. Sin embargo, a nosotros también nos duele nuestra ciudad,
el no poder cuidarla, el no poder, pero todos tenemos que hacer, creo yo, un aporte desde nuestro granito de arena, y tiene que ver con un tema de educación, un tema de, desde las casas, desde las casas es cuidar nuestra ciudad, desde los niños, y ahora llegan muchas otras culturas, incluso personas de otros países, entonces se complica un poco más esa historia en la multidiversidad cultural. Pero eso me ha gustado mucho de Medellín. Lo estamos viviendo ahora en los últimos años, migración también de mucha gente de otras ciudades. Ajá. Viene mucha gente también de la costa y mucha gente de Bogotá está viniendo, y creo que empezamos a querer la ciudad porque nos transmiten esa misma sensación de hay que cuidar, hay que respetar, hay que vivir la ciudad como es, porque es una tacita de plata, y además pues la calidad de vida es maravillosa. Entonces creo que a nivel de consumidor son muy enfocados también al detalle, a la estética, que se vea bonito, no importa en qué colores, en qué matices, pero son orgullosos de su ciudad. Eso creo que es algo a rescatar maravillosamente. Yo soy súper orgullosa también de vivir aquí, de cuidar lo que tenemos en Medellín. ¿Y cómo has aplicado, por ejemplo, ese comportamiento? ¿Cómo lo tienes ya tan claro para venirlo a aplicar ya al Centro Comercial Santa Fe? ¿Cómo llegaste acá y cómo lo has aplicado? Hace 5 años sale la oportunidad de venir a ser gerente general del Centro Comercial Santa Fe. Grupsep pues tuvo un ciclo para mí muy grande, muy importante. Estos 15 años, pues esta compañía está en mi corazón, me hizo crecer mucho. Tengo muchos amigos en muchos lugares, y pues también en Colombia, y personas que se han movido también de Medellín y ahora están en Francia o están en otros lugares. Entonces creo que soy profundamente agradecida con esa experiencia, pero esa experiencia hizo que estuviera aquí precisamente por la diversidad también de negocio. Creo que llegar al centro comercial ha sido como el punto de la cadena productiva, de mercadeo, de llevar a diferentes canales, y estar aquí es estar al frente del cliente, del consumidor. Y en el centro comercial hay 365 marcas en 463 locales que han sido con estrategias completamente diferentes, negocios todos muy diversos. Entonces tener como 364 marcas, pues incluyendo a Santa Fe, con estrategias de mercadeo diferentes. Entonces el poder aplicar lo que sabes que es un producto, cómo se fabricó o se diseñó desde el servicio, y poder lograr que eso sea un todo. Un todo es, el centro comercial tiene una estrategia de múltiples públicos de interés: el visitante, las marcas, porque pues sin marcas no vamos a tener público, los propietarios, que son dueños de los locales, los anfitriones de servicio, que son quienes también son brazos extendidos de la familia Santa Fe, y que todos vivamos la misma filosofía para hacer que el cliente siempre quiera regresar. Es una estrategia realmente poderosa, difícil, de insistir, persistir, no desistir, volver a insistir en el servicio, en que si tienes una marca, una misma marca en el Centro Comercial Santa Fe y en otro lugar, se respira y se vive el servicio acá. Entonces, aquí creamos todos los días experiencias. Esos son nuestros productos, experiencias, servicios, y el conocer precisamente al consumidor de Medellín, conocer al consumidor de Bogotá, conocer al consumidor de la costa, el colombiano, ahora el que viene de Estados Unidos, que está viniendo también gente de Centroamérica, Costa Rica, Ecuador, México, porque tenemos un tema también muy diverso de turismo, te permite esa gran diversidad. Y en la pandemia también aprendimos que fue, creo que, una época muy difícil para todos, absolutamente para todos, y para nosotros fue cómo nos levantamos, cómo volvemos a reabrir el centro comercial. Teníamos en la pandemia 12% de los locales abiertos, es decir, supermercados, farmacias, lo esencial. Y pues el centro comercial estaba funcionando en el piso principal, pero el resto de pisos era totalmente cerrado. Entonces también se veía cerrado el centro comercial, porque pues teníamos que tener algunas puertas cerradas, también para hacer algunas eficiencias a nivel de los contratos de seguridad, de aseo, de estacionamiento, para poder trasladar también esos ahorros a las marcas y a los propietarios a nivel económico. Era importante porque estaba pues cerrada la operación, nadie podía venir. Pero como le decías también a los consumidores, estamos abiertos. Eso fue un tema súper complejo. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron reabriendo otros sectores. Entonces, el sector ya de comercio abre 2 meses después, en mayo, y estaba el 67% de los locales abiertos. Pero aún así no venía la cantidad de gente porque había restricciones.
Entonces faltaba la gastronomía, faltaba el entretenimiento, la plazoleta principal, y esto se fue reabriendo en el tiempo hasta que el 1 de septiembre yo vi un niño en una de las escaleras del centro comercial. Me puse a llorar de la emoción porque decía, esto definitivamente, pues si hay esperanza, vamos a poder salir adelante. Y abre la gastronomía y abre el entretenimiento para fin de año, pero faltaba todavía un elemento importante que era la plazoleta central. Y inauguramos la plazoleta central para mí es la vida del centro comercial. Es el corazón de Santa Fe, y se coloca la pista de hielo y viene ya un número importante, y nos dimos cuenta en ese momento que todos somos uno. Es decir, el centro comercial es un ecosistema, una ciudad que funciona engranada. Sí. Un solo local, una sola marca no te atrae la cantidad de público, o la actividad central sola, sin las marcas, tampoco te va a atraer todo lo que llamamos nosotros el mix. El mix de marcas complementa, y entre todos se complementan. Entonces creo que fue también un gran aprendizaje para todos darnos cuenta que nos necesitamos entre todos. Por eso la filosofía de respirar Santa Fe desde una forma diferente, desde el servicio, desde una promesa en donde facilitamos la vida, sorprendemos, cuidamos y también hacemos las cosas apasionadamente, son claves. Queremos que todas las marcas respiren esa misma filosofía, los contratos, los anfitriones de servicio, para que el cliente siempre quiera regresar. Entonces todos esos aprendizajes se han dado en la medida en que como equipo estamos todos aportando y construyendo. Es decir, que finalmente vemos a Santa Fe como un clúster empresarial entre 364 marcas y la administración del centro comercial. Así es. Para potenciar esas ventas y generar ese tráfico y esa dinámica que ustedes necesitan, todos tienen que jugar un papel de compenetración. Así es. Mafe, y contanos, por decir, entendemos que en un centro comercial pasan muchas cosas. Contanos de pronto una historia que nos quieras compartir. Pasan muchas historias, y permanentemente en el centro comercial trabajan 3.000 personas. Entonces ahí hay 3.000 historias de cómo me fue en el día. Desde poder traer a la oficina a tu perrito porque pues hace parte de la familia, y hay días en donde esa felicidad también se expresa, el amor por los animales, la inclusión, el pasarla bien. Pero también desde las historias de nuestros visitantes, que en la semana podemos tener 40.000 historias en la semana, los días de la semana, y 60.000 historias en fin de semana. Entonces pasan cosas como en tapetes, hemos tenido 2 propuestas de matrimonio en los tapetes de flores, pues con toda esa inmensidad de flores. Es muy lindo porque también nos hacen cómplices del momento, entonces pues para poder grabar o para poder tener el espacio, entonces es muy lindo. Por ejemplo, ese marco de esa plazoleta central, que siempre pues tratamos de hacerla con una escenografía espectacular, desde la diversión para chicos y para grandes. Historias como abuelitas o abuelitos que no salen mucho de sus casas, pero vienen con sus enfermeras y todo a ver el tapete de flores porque es un evento único. O historias como esconder libros por el centro comercial para encontrarlos. También hay digamos lugares y casas de lectura que también nos han puesto historias como esas venga y encuéntrela entre las flores, o en la mar de pelotas, o en la pista de hielo. Entonces estamos creando escenarios de socialización, de entretenimiento, de venir a pasarla bien. Creo que esas historias, cuando las empiezas a conocer, o en un mundo pet, que también nos pasó un fin de semana con toda la familia y los perritos, y también hubo propuesta de matrimonio, eso fue hace como 3 años, que nos pareció súper bonito, porque estás encontrando esos espacios, estás dando esa plataforma para que la gente sea feliz o cree esas experiencias. Creo que eso pues lo dice todo y nos hace totalmente felices de saber que podemos estar contribuyendo también a la comunidad en esas experiencias de vida. Súper. Y ya para cerrar, Mafe, cuéntanos un poco para ti, desde tu experiencia como líder. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué legado le deja Centro Comercial Santa Fe a Medellín y a las personas que lo visitan? Bueno, el mayor legado que deja el centro comercial a la ciudad de Medellín es que está muy bien ubicado, o sea, la posición es estratégica, y ha generado para toda la comunidad que lo rodea, edificios residenciales, hoteles, oficinas, un corazón muy grande donde se hacen eventos de ciudad, y eventos que se muestran a la ciudad y al país como innovadores, donde se generan muchos empleos, donde se generan historias memorables, y donde siempre hay una razón para venir, porque lo que se compra se gasta, pero lo que vives dentro del centro comercial queda para toda la vida. Hay historias
consumidores que nos dicen o de clientes que nos dicen que vinieron a vivir desde niños la plazoleta central y ahora son más adolescentes, los papás nos cuentan, y viven en el centro comercial o son clientes fieles porque en un lugar donde te tratan bien, donde hay buen servicio, donde están las cosas que tú necesitas, siempre vas a querer regresar. Sí. Y el desafío es estar siempre vigente, desde la oferta comercial, desde lo que hacemos a nivel de innovación y de entretenimiento, pero también de esos espacios para el encuentro, también desde la responsabilidad social, empresarial y ambiental. Nosotros somos una comunidad que generamos también educación, somos laboratorios de educación. Y Santa Fe es una universidad, pues pienso yo, porque con la bioseguridad pues enseñamos cómo era que teníamos que entrar a un centro comercial o cómo teníamos que cuidarnos. Desde puntos de vacunación, fuimos el primer punto de vacunación de la ciudad y pues se fueron generando esos servicios de comunidad. Entonces creo que vamos a estar vigentes y siempre estar un paso adelante para que también desde la infraestructura podamos entregarle a toda la comunidad lo mejor del mercado y traer tendencias. Muchas veces desde las mismas experiencias, toques musicales o temas culturales, pues finalmente todo convive en este espacio, en estos 206.000 metros. Hoy no sabemos mañana si vamos a ser un poquito más grandes porque estamos pensando también en cómo poder crecer y dar otro tipo de servicios a la comunidad. Me parece excelente. Y ya la última pregunta para cerrar, para concluir. Quiero que me digas ya desde un tema más personal, desde Mafe Bertel, quiero que me cuentes para ti qué es el éxito y cómo logras mantenerte vigente en esa posición de líder y de cabeza visible ante una gran comunidad que tienes acá adelante. Bueno, yo creo que el éxito es como tú lo vives. Precisamente la pregunta me parece interesante porque el éxito para mí puede ser muy diferente al éxito que sea para ti en la vida. Yo creo que ser feliz, es decir, es lograr los proyectos, los sueños que te has propuesto. Y ese es el éxito, estar donde tú quieras estar y lograr esos proyectos, esos sueños. ¿Cómo? Con desaciertos, con aciertos, con aprendizajes, días difíciles o días en donde todo fluye. Y es ponerle amor. Yo creo que cuando uno hace lo que uno quiere, finalmente eso se transmite y deja un legado. Muchas veces, pues si a mí no me gusta hacer algo y tengo que hacerlo simplemente porque tengo que hacerlo, ahí no es, por ahí no es. Como te decía, mi mamá siempre me ha dicho que el río fluya, que te lleve, no vayas nunca contra la corriente, y es seguir y perseguir esos sueños. Para mí eso es el éxito, es conocerme muy bien y encontrar eso que me hace feliz. Y donde uno siente que también ha habido ciclos y que ya no estás disfrutando, pues uno tiene que ir a donde puedas disfrutar y sobre todo dejar un legado. Y el legado básicamente para mí es desarrollar personas. Es que las personas que estén trabajando siempre conmigo puedan encontrar esos caminos de querer hacer más, mejores cosas porque lo desean, sus propios sueños. Y creo que el mayor legado es ese, estar liderando un equipo que está engranado, comprometido, que quiere hacer las cosas porque ellos quieren. No porque te lo diga la organización o porque te lo diga tu líder, sino porque ellos realmente quieran desarrollar sus propios sueños. Creo que ese es el mayor legado que como líderes les dejamos a los equipos de trabajo, que vayan por sus sueños. Muchísimas gracias por este espacio, por sacarnos el rato, por compartir con nosotros. De verdad que me parece algo muy valioso estas palabras que me acabas de regalar, y va a ser muy valioso para esta comunidad que está gestando y que estamos generando a través de estas entrevistas y de estos espacios bacanos, compartiendo con personas clave como tú, que para mí son referentes. Muchas gracias, Santi, para mí un orgullo, un placer enorme poder estar aquí y pues básicamente poder transmitir pues esos sentimientos, esos sueños, deseos y algunos aprendizajes pues que he tenido en la vida. Definitivamente creo que es un espacio, estos podcasts son bastante relevantes para una comunidad que está creciendo y por supuesto las puertas abiertas siempre aquí en Santa Fe o donde María Fernanda esté. Muchísimas gracias.